días a toda la audiencia. Y hoy sí, teleaudiencia ya, para todos aquellos que están ahí compartiendo con nosotros desde temprano por la 90.1 Avivamiento Radio, y para aquellos que están ahí enganchándose a través de las redes, muchísimas bendiciones. Una nueva oportunidad la que Dios nos da, hoy arrancando con esto que es Él nos amó primero, pero un día muy especial para nosotros, Rocío. Un día en el cual recordamos una vez más ese acto tan grande que Jesús hizo por toda la humanidad, y como ya habíamos anunciado un poquito ayer, vamos a seguir hablando acerca de lo que es la Semana Santa, de lo que significa para cada uno de nosotros o los cristianos esta Semana Santa. Pero hoy tenemos sorpresas en Él nos amó primero, así que bienvenidos a cada uno de ustedes, como siempre, a cada barrio, a cada colonia vecina, aquellos que nos acompañan siempre. Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, Rocío, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Marina. Muy buenos días, querida audiencia. Y bueno, como decíamos, en Él nos amó primero, hoy es un día especial también porque se llenó nuestra mesa. Pueden conocer también nuestras caritas ahí. ¿Quiénes son las que siempre hablan tanto? Y a veces estamos hasta 3 veces a la semana, así que la verdad que Dios ha sido fiel y nos ha permitido también llegar a través de las redes sociales a cada uno de los oyentes. Le damos la bienvenida también ahí a Dayana, allá en la selección musical de temprano, a todo el equipo de televisión que está ahí detrás de cada una de las imágenes que van a estar recibiendo hoy. Y la verdad que, como decías, Marina, Dios ha sido fiel con nosotros y tenemos la honra y el honor de tener ahí a Tere, que es nuestra compañera, que como decía la pastora recién, las vemos siempre en las previas. Así que Tere, Dios te bendiga. Y también tenemos la participación muy especial de la pastora Mirta Brauer de PRIL. Por ahí ya dentro del ambiente, los pastores PRIL también son parte ya de nuestra familia, así que les damos la bienvenida. Dios las bendiga, Tere. Dios te bendiga, Rocío, Marina, pastora. Bueno, la verdad que es un gusto, un placer poder estar aquí en esta mañana. Dios nos amó primero. Él nos amó primero. Ahí estamos. Bueno, Él nos amó primero. Que no me salga ahora punto de contacto. No. Bueno, y bueno, buenos días a la audiencia, esta hermosa audiencia que tenemos aquí en la 90.1 Avivamiento Radio. Bendiciones a todos, y la verdad que es una honra poder estar aquí con ustedes, y específicamente al lado de la pastora Mirta. Así es, para todos es una honra, un privilegio poder contar con su presencia, pastora, y la verdad que sabemos que a través de sus vidas el Señor nos va a enseñar un montón acerca de lo que realmente es la Semana Santa para todo el cristianismo, y vamos a extendernos hoy hasta la hora 11. Tenemos un programa largo, la gente también ha opinado acerca de esto, así que, pero queremos saludarla, pastora, queremos que usted también se presente, nos cuente un poco desde dónde nos está visitando, así que muy buenos días. Buenos días chicas que están acá conmigo, y muy buenos días a la audiencia de Palo Santo. Realmente es un gusto estar acá, no solo por poder conversar con ustedes aquí en la radio, sino que estoy haciendo una visita muy linda, estoy con mi hijo, así que estoy disfrutando unos días aquí en Palo Santo con él. Vengo desde Coronel Dugrati. De alguna manera conozco algunas caras porque todas las veces que las reuniones las veía a través de Facebook, y entonces hizo que conociera muchas caras de ustedes, así que estoy muy a gusto con ustedes y realmente espero que les sea útil en este tiempo, en esta mañana aquí en la radio, y que podamos realmente bendecir nuestras vidas y bendecir también la vida de aquellos que nos van a escuchar. Así es, sí. Ya justamente anoche el pastor, al finalizar la reunión, nuestro pastor Mauro, contaba un poco, usted ha sido egresada de la Universidad Bautista. Del Seminario Teológico Bautista, en el año 84, creo, 82, ¿sí? Y estuvimos después con mi esposo trabajando en el Colorado Formosa por mucho tiempo. Después del Colorado Formosa nos fuimos en el año 98 a Santo Tomé Corrientes,
y estuvimos unos buenos años. Ahí conoció muchas caritas que hoy nosotros... Una en especial, una carita especial, sí, Rocío, a Erika. Fue una experiencia muy linda porque cuando nosotros fuimos allí comenzó la Facultad de Medicina y eso nos hizo conocer a muchos estudiantes, trabajar con ellos, realmente fue muy lindo. Y ahí apareció Erika. Todo un ministerio, un largo ministerio misionero también, pastora, porque Dios ha usado en mucho su vida, como decía allá en Santo Tomé, con lo que es esa etapa de transición que hacen muchas veces los jóvenes, de salir de su casa, de tener el desafío de una nueva carrera. Y la verdad que podemos decir que el Señor también los ha usado durante esos años ahí, pero los sigue usando ahora también en Chaco. Bueno, yo un tiempo muy quieta, cuidando a mi mamá, pero mi esposo sí, sigue trabajando, sigue saliendo a hacer campañas evangelísticas. Justamente ahora, más o menos 9 de la mañana, él ya va a estar viajando para Castel y Chaco y va a estar allí con una campaña evangelística hasta el domingo a la noche y el lunes se queda para discipular a los que conocen al Señor. Muy lindo, la verdad que extender el reino es una tarea muy hermosa. Y es por lo que también se está trabajando mucho aquí. Yo creo que es el llamado de cada uno de nosotros que hemos sido muy privilegiados ya en conocer al Señor. Hoy poder compartir con otros, hoy poder transmitir a otros de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia. Y siempre decimos aún a la audiencia, cada día es una nueva oportunidad, cada día es un nuevo regalo de Dios y Él usa a personas aquí en cualquier lugar del mundo y yo creo que hoy va a usar este programa también para aquellos que no conocen de Él, aquellos que nunca han aceptado a Jesús en sus corazones. Así que bienvenidos a todos. Nosotros vamos a ir a un pequeño bloquecito musical y luego sí ya vamos a compartir un poco de qué ha opinado la gente, cómo lo ven ellos a la Semana Santa y luego sí venimos con todo lo que tenemos preparado en esto que es Él nos amó. Ya 54 minutos de la hora 8 y bueno, nos contaban que afuera está nubladito el viernes 30 de marzo ya en la ciudad de Palo Santo y en toda la Argentina, en todo el mundo, disfrutando muchos ya de lo que es la familia, disfrutando aún, como nos decía la pastora, pudo venir, visitar a su hijo y así creo que muchos han elegido viajar y muchos nos visitan también en la ciudad de Palo Santo, así que disfrutando al máximo, disfrutando mucho de lo que es la familia, de estos días de descanso, pero también aprovechando momentos claves para buscar a Dios, para buscar de su presencia, para llenarnos de Él, aún en todo lo que es el avivamiento. Estamos trabajando mucho en esto, en poder llenarnos de su presencia, llenarnos de su unción, de su Espíritu Santo, de hacer que ese fuego descienda sobre cada uno de nosotros, preparar nuestros corazones y es por eso que anoche ya hemos arrancado un tiempo de búsqueda, un tiempo de clamor, de adoración aquí en Avivamiento Palo Santo y en cada una de las sedes. Y hoy continuamos, hoy viernes 30 de marzo continúa esta cruzada aquí en Avivamiento Palo Santo, Avivamiento Formosa, Avivamiento Pirané y nosotros queremos que vos también seas parte, vos que estás ahí del otro lado, así que muchas expectativas para lo que es este fin de semana. Así es, aprovechar cada minuto de nuestro día para estar en familia, como decías, pero también en familia quizás dedicar un tiempo para hacer ese altar familiar y buscar al Señor, porque como vamos a estar hablando ahí con la pastora también, es un tiempo de búsqueda del Señor, es un tiempo, como decía otra pastora, en la que nosotros nos sumergimos en buscando y clamando más de la presencia del Señor, buscando y clamando de que ese bautismo del Espíritu Santo venga también sobre nuestras vidas y como decía, Avivamiento está
todo el momento en estos días también ahí clamando, ayunando, venimos a la reunión y por eso también queremos hacerte parte, porque cosas tremendas el Señor traerá en estos días y a partir de ahora va a ser un antes y un después también en nuestras vidas. Así es, así que bueno, decíamos que la gente también ha opinado un poco acerca de qué es la Semana Santa, así que chicos, ahí del otro lado tenemos unos audios preparados. Queremos que vos también escuches y que vos también pienses ahí donde estás. ¿Qué es para vos la Semana Santa? ¿Qué significa para vos? Quizás para vos sea un tiempo para encontrarte con la familia, quizás sea un tiempo para el turismo, quizás sea un tiempo para que juntos puedan compartir un almuerzo, una cena. Para nosotros es el acto más grande y más poderoso. Pero, ¿qué opina la gente, chicos? Dios te bendiga, Mari. Para mí la Semana Santa significa amor infinito, incorruptible. También significa vida y resurrección de los sueños. Libertad. La Semana Santa para mí es un momento de cambios para reflexionar y recordar a Jesús y al maravilloso acto de amor que tuvo para con nosotros. Semana Santa significa para mí agradecimiento ante Dios, celebración por la resurrección, porque Cristo vive y vive en cada uno de nuestros corazones, y una fiesta, la más importante de la vida es este tiempo, la más importante. Semana Santa. Bien, entonces así está viviendo, pastora, el pueblo de Palo Santo. La Semana Santa es para ellos, nos contaban que es vida, es resurrección, y yo creo que de eso se trata. De verdad. La Semana Santa, yo creo, Semana Santa, o si pensamos en jueves, viernes, sábado y domingo, yo considero que son los días que como hijos de Dios o como seres humanos serían para mí los más importantes, porque el amor que Dios expresa en estos días y a nuestras vidas no tiene límite, no lo podemos medir por lo que Él hizo por nosotros. Ya empezando cuando comienza con la cena allí con los discípulos, yo leía estos días y miraba cuánto amor de Jesús instruyendo a sus discípulos, haciéndole ver que era su última cena que estaba con ellos. Cuando les instruye para la cena del Señor, que mayormente decimos la Santa Cena, ¿no? Cómo Él les instruye y les da este recordatorio precioso a los seres humanos, que somos tan olvidadizos, y Él le da este recordatorio tan preciso para que recordemos lo que Él hizo por nosotros, o sea, lo que vivió entre nosotros podemos recordar, lo que Él hizo entre nosotros y lo que debemos seguir haciendo, esperándole para su regreso, porque va a regresar, o sea, Él murió, resucitó y va a regresar un día. Así que la verdad, estos días deberían ser días de recogimiento para todo ser humano, porque acá Dios hizo lo más grande para el ser humano. No sé si todos lo comprendemos así, pero una gran mayoría de personas lo comprenden así y realmente son días que deberíamos recogernos, aquietarnos, dedicarnos a leer la palabra, conocer lo que Jesús hizo para nosotros y ver cuánto amor Él tuvo hacia nosotros. No sé si nosotros soportaríamos que nos estén castigando sin decir una palabra fuera de lugar. Sin embargo, Él en silencio soportó todo el castigo, todas las cosas que le dijeron. Creo que lo más denigrante es que nos escupan en la cara, se lo hicieron. Y sin embargo, Él por amor a nosotros y porque sabía que su vida tenía como propósito la muerte para salvación del ser humano, Él soportó todo esto por amor a nosotros.
Gran acto. Realmente ayer hablábamos un poco con la audiencia acerca de ese amor y de cómo muchas veces el mundo o la humanidad tiene un concepto errado de lo que es el verdadero amor, y cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra y nos ponemos a ver cuán grande e inexplicable es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, nos quedamos cortos porque no podemos medirlo, no podemos expresarlo, no hay cómo calificar ese amor que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es así. Si miramos, por ejemplo, la vida de Pedro, nosotros, si alguien nos falla, difícilmente volveremos a confiar. Sin embargo, Pedro le falló a Jesús, y Jesús con amor perdonó esa falencia de Pedro y le encomienda seguir trabajando. En el Evangelio de Juan está tan claro cómo Jesús habla con Pedro y restaura la vida de Pedro, y Pedro sigue sirviéndole a Jesús. Así que el amor de Dios realmente no lo podemos medir, no cabe en ningún lugar, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, y lo vemos porque si estuvo dispuesto a dar a su propio hijo para que muera, para que sufra, para que muera en favor de nosotros, yo creo que es la expresión más grande del amor de Dios. Así es, y pensaba justamente cuando usted decía, entregó a su único hijo. Usted es mamá de un solo hijo y puede ponerse... Yo le pregunto, ¿usted entregaría a su único hijo? Yo creo que nosotros los seres humanos no lo haríamos. O sea, creo que como padres nos duele simplemente ver sufrir a un hijo. Entonces realmente Dios se desprendió. Y si uno se pone a pensar, Jesús dejó la gloria, Él estaba en el cielo con el Padre, en el lugar más glorioso, precioso, y se rebajó a ser como nosotros, a caminar por la tierra, por el calor, a pasar sed, a pasar hambre quizás muchas veces, y solo por amor a nosotros. No tenía necesidad, pero lo hizo por nosotros. Y eso yo creo que es imposible de que nosotros podamos comprender la grandeza del amor de Dios. Así es. No sé, Tere, si tenés algo para contarnos acerca de todo esto también. No, sí, no, realmente es algo ilógico, no va con el razonamiento humano comprender el amor tan grande de nuestro Señor. Realmente es así. Así que nosotros en este tiempo, como creyentes en Jesús, como parte del avivamiento también, recordamos, como decía la pastora, ese gran acto de amor. Es lo que resaltamos, es lo que realmente resaltamos. Hoy fuera de micrófono hablaba con ella y estábamos diciendo de que tantos años, porque en la audiencia tenemos distintas opiniones acerca de Jesús, acerca de la vida de Jesús, y una vez, en una ocasión, una persona a mí me dijo, creo que existió Jesús, que hizo grandes milagros, que hizo grandes cosas, que fue un revolucionario, me decía, pero yo no creo en la resurrección de él, me decía una persona. Y bueno, es como que creo en parte de la historia porque leyeron la Biblia, pero después hay cosas que no creen. Sin embargo, hoy estábamos hablando fuera de micrófono con ella de que esto ya fue profetizado casi 1000 años antes, más o menos 900 me decía 900, la pastora. sí. Así que y después del Nuevo Testamento lo corroboramos ahí con el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, me decía ella, en Isaías 53 está completo todo el padecimiento que pasó Jesús. En el Salmo 22 también está profetizado ya ese sufrimiento y también resurrección de nuestro Señor. Sí, yo creo que Jesús de alguna manera sabía todo lo que le iba a pasar. O Él todo ya lo vino que a la tierra debía con un vivir. propósito. Ese era Sí. su propósito, venir a salvar a la humanidad. Así que, y si uno por ahí piensa en el Antiguo Testamento, o sea, había que cumplir leyes. El nuevo pacto con la muerte de Jesús realmente cambia la historia, porque ya no son leyes las que cumplimos, sino que
Jesús nos amó, nosotros le amamos a Él y por eso le obedecemos, por eso le servimos. Y por ahí si uno se pone a pensar lo que el amor de Jesús hace en muchas vidas. Con Elías anoche recordábamos una pareja de Colorado Formosa, por ejemplo. Él era un hombre tomador, muy trabajador, ganaba muy buen dinero como albañil, pero tiraba su dinero en la bebida. Y la mujer estaba súper enferma del corazón. Y fuimos a visitarle cuando estábamos como pastores en el Colorado. Estaban tiradas, o sea, la señora estaba tirada sobre un colchón en el piso, un piso húmedo. Y si hoy yo miro a ese matrimonio, lo que Dios hizo en la vida de ella estaba muy enferma del corazón, fue operada, y hoy es la obrera, la que está frente a la obra en un lugar, en una de las iglesias en el Colorado Formosa. Una vida transformada de toda una familia, tenían 2 hijitos, o sea, cuando conocemos el amor de Dios, Él transforma nuestras vidas. Así es, y justamente esa es la prueba de que Él resucitó porque que vive, sí, de que Él vive y bueno, y siempre le vamos a hablar de vida acá. Desde acá, desde la radio, nosotros siempre hablamos de vida, de un Dios de vida, realmente. Sí, y en el caso de esta mujer, uno dice, y sí, si Dios no le hubiera dado una vida nueva, porque tuvo que atravesar por una operación de corazón y una segunda, y Dios le permitió aún tener una hija después, que era lo que ella anhelaba. Impresionante. O sea, realmente Jesús es vida. Él da vida nueva, Él da sanidad a nuestros cuerpos y a nuestra alma, a nuestro espíritu. Así es, y cuando, como decíamos en el día de ayer, recordando un poco la audiencia, lo que es el amor de Dios manifiesto en nosotros, también hace que nosotros querramos darle, como usted decía, ese servicio a Él, sabiendo que somos limitados también como para llegar a ese nivel de amor, pero muchas veces escuchamos el hecho de que, son re fanáticos, viven en la iglesia, hay más en Semana Santa. Como decía el pastor, el Señor Jesús nos enseñó de obediencia. Y como recién usted marcaba, cuando conocemos el mover de Dios en nuestras vidas, ese amor se hace parte de nosotros, trae vida y nace de nosotros el querer servir. Pasión, trae esa pasión hacia de Él. nosotros nace esa pasión. Sí. Por el amor de Él nace de nosotros el querer servir, no es que alguien nos obliga, sino que... Y ese es también la obra del Espíritu Santo, trayendo esa convicción de esta cosa tenemos que cambiar, esta otra debemos mejorar, justamente para agradar en todo momento al Señor. Porque Él nos amó primero, como también nos recordaba el pastor en el día de ayer, y al negarse el Señor Jesús a hacer su voluntad y a decir, bueno, Señor, necesito que pases de esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y de eso hablábamos de la oración en el monte Getsemaní, porque Él habla no solamente de obediencia, sino que también manifestó ese amor que el mismo Padre tenía para la humanidad, lo tuvo también el Señor Jesús para con nosotros. Así es, un amor inexplicable realmente. Así que, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte musical? Ya a 10 minutos de la hora 9. Nosotros tenemos mucho más para compartir con vos, así que no te desprendas de la sintonía. Quédate ahí, podés comunicarte también a través de nuestras líneas de contacto. Rocío, el 3704-811102. Y el 3704-308777. Minutos de la hora 9 y nosotros seguimos aquí en la 90.1 Avivamiento Radio, por las redes también Avivamiento Formosa, saludando a todos los que nos están llevando ahí en la sintonía, Pablo, Delma, Vane, para toda la audiencia de Formosa Capital también, muchísimas bendiciones. Y bueno, nosotros aquí una mañana muy enriquecedora para nosotros y yo creo que para cada uno de ustedes que están ahí del otro lado. Y bueno, Tere, tenías una preguntita para cada uno de nosotros y para los que nos están escuchando también. Bueno, mandamos la pregunta para que cada uno reflexione ahí en sus hogares, en sus casas. Por ejemplo, una buena pregunta en este día podría ser, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús fue a la crucifixión? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos.
no solo ahora en Semana Santa, sino siempre. ¿Por qué fue a la cruz Jesucristo? Así es, sí. Y yo creo que, Tere, es una pregunta que deberíamos, como vos decías, hacernos cada día de nuestras vidas. ¿Por qué el Señor Jesús, como decía la pastora, dejó su divinidad, dejó ese trono al lado del Padre y se hizo hombre para venir aquí en la tierra? Hasta ahí no le vamos a dar la información. La pastora va a estar respondiendo a eso, ¿vale? Nos va a estar explicando a la pastora Mirta, digamos así, la respuesta a esta pregunta que tenemos aquí en el programa. Igual para aquellos que quieren participar y quieren quizás enviarnos algún mensaje de texto, algún WhatsApp, diciendo, bueno, a mí me parece que es esta la respuesta, o yo creo en esto, que puedan enviarlo, y bueno, vamos a estar compartiendo también en lo que resta, en los bloques que restan de la programación, porque nosotros queremos compartir todo lo que sabemos, pero también queremos que la audiencia sea parte de esta mañana. Yo creo que la crucifixión no se hizo solamente por hacer sufrir a Jesús. La crucifixión tiene su significado. En el Antiguo Testamento se debía matar un cordero y derramar su sangre para perdón de pecados. Y entonces ese era el antiguo pacto. Jesús comienza con un nuevo pacto. Jesús muere, derrama su sangre para perdón de nuestros pecados. Y entonces por eso fue necesaria la crucifixión. Era necesario que Jesús muriera y pagara el precio de nuestro pecado. O sea, la Biblia habla que el pecado trae la muerte. Nosotros debíamos morir nosotros. Ese era nuestro lugar. Ese lugar de Jesús era mi lugar. O sea que el precio que pagó Jesús es el precio de mi muerte. Y como Él murió en lugar mío, entonces no le quedó otra. Era eso que tenía que hacer para bien de los seres humanos. Entonces Jesús muere y con Él comienza el nuevo pacto. O podemos pensar en una vida diferente a la del Antiguo Testamento, que era la vida de la ley. Esta es el pacto del amor. De la gracia también. De la gracia, del amor. Entonces, era necesario que Él muriera y derramara su sangre para perdón de pecado. Y es interesante, a mí me encanta cuando la Biblia habla, o sea, nadie de nosotros puede decir que no pecó. Isaías dice, todos nosotros nos desviamos, todos. Uno será nuestros pensamientos muchas veces y constantemente en el día. Uno será más pecador, otro menos, pero ante los ojos de Dios somos todos pecadores. Pero lo interesante que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos. Entonces, la sangre de Jesús tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Y yo creo que ahí está el hecho de que Él haya ido voluntariamente a la cruz en lugar nuestro. Nosotros debíamos haber estado allí, ¿sí? Y es interesante, por ahí algunos lo reconocemos, otros no. Allí los dos que estaban crucificados con Jesús, uno reconoció que estaba en su justo lugar, el otro no. Y ese que reconoció que bueno, él estaba en la cruz porque le había cometido errores, fue aceptado por Jesús. Y Jesús le dice, mira, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, Jesús murió, Jesús hizo toda su parte, queda la parte nuestra. Entonces, yo creo que acá está quienes reconocemos que somos pecadores, aceptamos la obra que Jesús hizo en nuestro favor, nace en nosotros un amor hacia Jesús y respondemos a ese amor que Él tiene para con nosotros. Porque yo creo que a todos nos pasa que cuando nos damos cuenta de cuánto Jesús nos perdona, entonces no nos queda más que amarlo, ¿no? Yo creo que si hoy alguno de nosotros tendría una gran deuda económica y alguien nos la paga, en nuestro corazón habría una gratitud inmensa hacia esa persona que nos pagó, y una deuda que tiene que ver con dinero. Y esto va mucho más allá, tiene que ver con el cielo, con la eternidad. Con la eternidad.
Así es, y yo creo que también en ese amor infinito del Señor también nos dejó esa señal de cercanía con el Padre también. Hablando de ese momento cuando el Señor muere allí en la cruz, lleva nuestros pecados y ese velo se rompe, pastora. Justamente marcando de que ya no hay que ir como en la época de la ley, con un intermediario a dejar nuestro sacrificio para pedir ese perdón, sino que ya directamente a través de esa cruz, a través de la persona del Señor Jesús, podemos ir directamente a nuestro Dios como Padre y como quien nos amó primero y quien nos da esta oportunidad de volvernos por gracia, algo inmerecido justamente. Sí, el hecho de que podemos directamente comunicarnos con Dios, no necesitamos a alguien, ¿no? Eso se abrió, dice, el velo del templo se rompió y eso es nuestro acceso directo al Padre, realmente, sí. Y bueno, algunos podemos reconocer que la crucifixión de Jesús, por ejemplo, es para nosotros lo mejor que Jesús pudo hacer. Y por ejemplo, vemos en la gente que estaba mirando toda la crucifixión, hay muchos que reconocieron, se fueron tristes, pero a mí me encanta, por ejemplo, el capitán romano que estaba allí a la cruz, cerquita de Jesús, viendo y escuchando todo lo que Jesús dijo en la cruz. Me imagino aquellas palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, aquellos que le habían crucificado. Y este capitán romano estuvo dispuesto a reconocer, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y los otros tal vez se fueron tristes, no les sirvió de nada. Pero yo creo que a este capitán romano, al igual que el que estaba crucificado, uno de los que estaba crucificado con Jesús, realmente reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, que no era cualquiera, sino que era el Hijo de Dios. Así es. Qué grande, qué importante que nosotros también podamos reconocer, porque usted justamente decía, pastora, hay quienes lo reconocemos, pero hay quienes aún siguen endureciendo el corazón a esta verdad, y hablábamos un poco fuera del aire acerca de esto, acerca de ese cuestionamiento que se sigue generando hasta el día de hoy, siendo testigos muchas veces de las obras poderosas de Dios, aún hasta el día de hoy en la actualidad se sigue cuestionando esto. Hay gente así como la que usted dice, hay gente que están muchas veces cerca o aparentemente cerca y siguen cuestionando esa obra tan grande y tan poderosa de Dios. No solamente las personas escépticas, no solamente los ateos, no solamente quizá las personas que se guían mucho por la lógica, sino muchas veces también hablamos del caso de personas que conocen la historia, que lo han leído, lo han escuchado, quizás en esta semana que se habla mucho acerca de la pasión del Señor, lo escuchan, pero sin embargo no conocen personalmente al Señor Jesús, no tienen esa experiencia con el Espíritu Santo, que justamente es quien trae esa convicción de necesidad de perdón de pecados en nuestras vidas, y también caemos en la misma circunstancia, estamos cerca pero estamos lejos. Sí, yo creo que hay una diferencia entre conocer la historia de Jesús y conocer a Jesús, que Jesús sea parte de nuestra vida y que realmente vivamos para Él. Hay una gran diferencia. El que conoce la historia, cree que Jesús nació, que murió, todo lo demás, pero no cree todo lo que Jesús puede hacer en su vida, porque tal vez no lo hizo parte de su vida. O sea, no conoce a Jesús, conoce la historia, pero no conoce a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, la vida cambia, nuestra fe comienza a crecer y comenzamos a creer y vivir cosas que Jesús hace con nuestra vida y en nuestra vida. Anoche el pastor hablaba de dos personas puntuales, y hablábamos también fuera del aire, acerca de aquellos que están cerca, muy cerca de Jesús, de aquellos que están ahí constantemente siguiendo los pasos de Jesús, y ellos hablaban de María y de Marta, y mucho hemos compartido a través de los medios también acerca de esto. Marta también conocía de lejos, o estaba muy atenta, muy afanada por hacer que el maestro se sienta bien, pero había una gran diferencia, y hablábamos un poco de Pedro y del otro discípulo que estaba muy cerca de Jesús también. El uno que entró con Jesús a la parte de juicio con Jesús, y Pedro que se quedó afuera.
¿no? Y Jesús ya le había dicho, mira, Pedro, pues Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. Supuestamente. Sí, supuestamente, lo dijo. Muchas veces las palabras Y nos Jesús ganan. le dijo, mira, Pedro, vos vas a fallar. Y Pedro falló, se quedó afuera. Tal vez si hubiera entrado con Jesús no hubiera pasado eso. Pero aún ahí es lo maravilloso también, que muchas veces le fallamos a Jesús y Él está dispuesto a restaurarnos. Y otra vez volvemos al amor de Jesús. Jesús siempre está dispuesto a restaurarnos. Cuando Pedro falló, sin embargo, si miramos en el Evangelio de Juan, cómo Jesús otra vez afirma a Pedro en la fe y le compromete a seguir con el trabajo, seguir hablando a otros. Y si seguimos estudiando la palabra, podemos ver que cosas realmente poderosas comenzaron a ocurrir a través de la vida de Pedro. Dice la Biblia, con su sombra los enfermos se sanaban. Esa presencia del Espíritu Santo, ya que es otra etapa en la vida de Pedro, haciendo cosas poderosas, y esa restitución, ese perdón, ese amor viéndose nuevamente en la vida de Pedro. Y en la actualidad, o sea, el Señor sigue haciendo esta obra en las personas. Sí, o sea, no es historia, sino que es algo que todos los días pasa. Él sigue restaurando personas. Yo creo que el propósito justamente de la iglesia en el mundo es ese, el seguir proclamando el amor de Jesús, seguir restaurando las vidas de las personas. Yo hoy compartí la historia de esta familia, y así hay muchísimas historias en nuestro tiempo de trabajo, de personas que fueron transformadas y que tal vez uno dice, pero no doy ni 3 pesos por pero una vez que está en las manos de Dios, en las manos de Jesús, esa persona va cambiando, va restaurando su vida y va creciendo. O sea, es como que comienza una nueva vida y crece como un niño, va creciendo. Y de eso también habla. El ser humano natural siempre quiere poner sus calificativos, dice, no, pero esta familia creemos que va a salir adelante, o será que ¿qué podemos? No sé, yo no puedo hacer nada, pero es ahí cuando el amor de Jesús entra, cubre multitud de pecados, hace cosas poderosas, maravillosas, y siempre nos deja con la boca abierta. Es que yo creo que cuando Jesús viene a nuestra vida, nos perdona nuestros pecados, es como que nosotros cambiamos la valoración que tenemos de nosotros. Es como que nos levanta la autoestima y uno comienza a ver que alguien grandioso le ama y es capaz de ayudarle, y la persona va cambiando. O sea, es otra. Nosotros vivimos el caso de un chico que era hijo de madre soltera, por ejemplo. Él no se valoraba para nada. ¿Y dónde iba a caer? Siempre en la bebida, porque la bebida era como que le realzaba el ánimo. Pero cuando conoció a Jesús, comenzó a darse cuenta que tiene valor. Y comenzó a, realmente hoy sirve al Señor. Y es un proceso constante, como muchas veces nosotros lo contamos a la audiencia. Muchas veces hay personas que justamente por estos prejuicios creen que por el hecho de que nos congregamos, por el hecho de que estamos en una iglesia, que servimos al Señor, ya somos santos. Y que quizás hay personas que no merecen llegar a una iglesia, que no merecen esta oportunidad. Y cada día hacemos hincapié en esto, de que, como decíamos, la gracia está sobre nuestras vidas. Y como dice la palabra, todos los días, así como sale el sol sobre personas que podemos ver como buenas o malas, así también el Señor, esa gracia desciende, esa oportunidad para todos. Nosotros ya entramos en ese proceso y muchas veces entramos al taller de vez en cuando en esos... Como decía el pastor anoche, la a la prensa de los olivos. Esta oportunidad está para todos. Es que es así. O sea, Dios comienza la obra en nosotros y Él va perfeccionándola. Dice, hasta el final, el día que Dios nos llame, terminará la obra con nosotros. Entonces es como empezar a construir una casa y seguir terminando. Entonces Jesús no nos abandona. Entonces Él está ahí para ayudarnos, para crecer, para ir asemejándonos cada día más a Él, porque eso sería la santidad. O sea, empezamos a ser santos porque Él nos ve, o sea, Dios nos ve a través de Jesús, que es santo, ¿no? Y vamos buscando la santidad, la limpieza en nuestra vida y ir asemejándonos cada vez más a Jesús. La medida es Jesús,
no me puedo comparar con alguien igual que yo me tengo que medir con Jesús y ahí yo voy a ir dándome cuenta cuánto me falta todavía para llegar. Mi esposa usa un dicho, dice, ya no soy lo que era, pero tampoco soy lo que debo ser, ¿no? Ya no soy lo que era, estoy en proceso para llegar a ser lo que debo ser. Así es. Y un largo proceso, porque en el taller del maestro tenemos para mucho. Así que vamos a seguir compartiendo más. Vamos de ahí a un pequeño bloque musical, 37 minutos de la hora 9. Después queremos hablar un poco más acerca de esa dura caminata de nuestro Señor Jesús, aún de ese sufrimiento que tuvo que pasar por cada uno de nosotros, porque como hablábamos ya desde el principio, lo hizo por amor a vos que estás ahí del otro lado, lo hizo por amor a mí y lo sigue haciendo en ese amor eterno que nos tiene cada día. Mate o un buen cafecito. Bueno, no importa. Para que sea un buen desayuno, tenés que sumarle la mejor radio. Avivamiento Radio, 90.1 MHz. Palo Santo, Formosa. Mañanas de otoño con nosotros. Otoño 2018. Continuamos aquí en Él nos amó primero y ya pasaron 52 minutos de la hora 9 y como decíamos en este día especial en el que queremos compartir con ustedes todo, como decía nuestro pastor, que podamos en esta mañana aprovechar al máximo, no solamente para buscar al Señor, no solamente para darle nuestro día, para poder también entregarle todo en esta mañana, sino que también podamos aprender más de su palabra, que podamos, como decía la pastora Mirta al inicio de la programación, que podamos aprovechar estos días para buscar al Señor con mayor entusiasmo, con mayor tiempo, aún pidiéndole y rogándole en todo momento que sea Él enseñándonos. Y también, bueno, en esta mañana vamos a tratar de aprovechar la presencia de la pastora y como veníamos haciendo en estos bloques, tratar de comprender cada vez más la esencia de estos días y tratar de que nosotros podamos, como decíamos, no solamente conocer y escuchar la historia del Señor Jesús, lo que hizo y por qué lo hizo, sino que podamos hacer lo propio en nuestras vidas, que podamos hacer que la presencia del Señor Jesús sea en nuestras vidas y que eso genere ese cambio, que ese amor eterno empiece en nosotros a generar ese cambio y también que sea esa fuerza que también nos da ese impulso para dar ese paso de fe y para que puedas hacer parte de nuestra reunión en esta noche. Hoy, 20-30 horas, te esperamos aquí en la Iglesia de Avivamiento porque cosa tremenda el Señor va a hacer. Ya conocemos de que hay una gracia dispuesta para nosotros. También hablamos de ese perdón que cada uno de nosotros podemos tomar, que podamos arrebatar ese perdón, esa gracia y que esa salvación en este tiempo para nuestras vidas y para nuestra familia. Así es, hay una gracia derramada para cada uno de nosotros, una nueva oportunidad para comenzar y para vivir un tiempo diferente, como hablábamos justamente ya durante toda la programación y hablábamos un poco también de ese acto de la crucifixión, de lo que le llevó a Jesús a la cruz. Y muchas veces conocemos o muchas veces se escucha y se relata la historia a medias, pastora. Como si, lo que vemos es incluso en los comercios o la religión nos ha marcado un Jesús crucificado, como si hasta ahí llegó la historia, como si Jesús quedó clavado en la cruz y eso es lo que nosotros recordamos. Sí, comentábamos que es muy común ver, por ejemplo, llevar una cadenita con un crucifijo con Jesús crucificado, pero no se ve a nadie con una cadenita o una tumba abierta, ¿no? Y Jesús fue crucificado, pero también resucitó. Y quizás sería bueno que miráramos un poco cómo comenzó, ¿no? Tenemos que pensar en el jueves por la noche, la cena, después el tiempo del Getsemaní, o sea, el tiempo de oración de Jesús, luchando para poder hacer frente a lo que él tenía que hacer, porque era humano y
O sea, le iba a producir dolor lo que él tenía que hacer. Pero en su corazón estaba el amor hacia la humanidad y la obediencia al Padre. Y se dispuso para obedecer y cumplir con lo que el Padre tenía como propósito con la vida de él, ¿no? Y entonces yo miro como que fue toda una maratón, todo el juicio, o sea, toda esa madrugada del jueves, haciéndole el juicio a Jesús, golpeándolo, y ya para las 9 de la mañana Jesús crucificado, ¿no? Y bueno, yo animaría al oyente buscarse una Biblia, porque a veces creemos que es un cuento, pero hay tantas cosas que nos muestran que tanto la crucifixión, o sea, el nacimiento, la vida real de Jesús, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección, todos tienen cosas que afirman que fue así, no que solamente se dice que fue. En el caso de cuando él fue crucificado, la Biblia nos habla de todo lo que él, por ejemplo, las palabras que él dijo desde la cruz, ¿no? Están registradas en la Biblia. En la crucifixión lo que pasó de la hora del mediodía hasta las 3 de la tarde, hay algo físico que se produjo. La naturaleza. Eso. El sol dejó de brillar, se oscureció en pleno día. Y bueno, y alguno puede decir, fue un eclipse de sol. Pero no fue un eclipse de sol. Yo considero que el pecado del mundo oscureció, ¿no? Cayó allí sobre Jesús y oscureció el día. Se produjeron terremotos y eso la gente lo vio. Nosotros no lo vimos, pero ellos lo vieron, lo contaron. O sea que hay cosas que nos marcan, nos muestran que realmente esto pasó y pasaron cosas alrededor de. Tenemos en el caso de la muerte las palabras del capitán romano, que dijera que realmente es hijo de Dios. Él estaba ahí tan cerca y él lo reconoce. La sepultura, 2 hombres que se creen que formaban parte de la casta política, ¿no? Y que sacaron a Jesús de la cruz y lo sepultaron. Y bueno, y allí se pone a Jesús en la tumba, se cierra la tumba dice que una piedra muy pesada. Pero hay gente que fue y comprobó que Jesús no estaba al tercer día, no a los 3 días, sino al tercer día Jesús resucitó, dice. Porque muchos creen que fue, o sea, luego del tercer día, y es en el tercer día la resurrección. Es en el tercer día, sería porque el sábado era el día de descanso del pueblo judío. O sea que ellos, ahí era su día donde no hacían nada. Y Jesús resucita el primer día de la semana, pero sería el tercer día en el sentido de las cosas que fueron aconteciendo. El jueves, viernes, sábado, acá Él levanta. Así que, y Él vive. Y no es que alguien contó solamente que vive, no, lo vieron. Dice que hubo más de 500 apariciones de Jesús y que a sus discípulos, a otras personas, a las mujeres. Yo digo siempre que de alguna manera afirmó la fe de Tomás, porque Tomás dudaba de que Jesús resucitó. Era uno de los de él, pero él dudaba. Y Jesús se presenta y le dice, mirá, acá estoy, mirá, ahí está la prueba. Sí. Entonces yo creo que ahí él afirma de alguna manera la fe de este hombre, que dudaba que realmente las cosas habían pasado. Entonces Jesús vive. Si él no viviría, no produciría los tremendos cambios que produce en la vida de las personas. Él vive. Y yo creo que él vive solo lo experimenta aquel que le acepta a Jesús por fe en su vida, con una oración sencilla. Señor, Jesús venía a vivir en mi vida, y le pide perdón por sus pecados, y Jesús viene a través del Espíritu a morar en nuestra vida. Nuestro cuerpo es el templo, el habitáculo del Espíritu Santo, que va a ser el que va a producir en nosotros los cambios y que va a confirmarnos que Jesús vive y que está allí como ayudador, como guía y todo lo demás. Así es,
y esa oportunidad está abierta constantemente para cada uno de aquellos que están ahí viéndonos, escuchándonos. Una oportunidad que cada día se renueva. Y hoy es una nueva oportunidad también de parte de Dios para que vos puedas venir, para que puedas abrirle tu corazón a Él, para que vos puedas recibirlo a Él como tu Salvador, como tu Señor, y para que pueda surgir esta experiencia, pastora, justamente de experimentar esa vida de Jesús en cada uno de nosotros. Si hablábamos fuera de micrófono justamente, que supongamos que estoy enferma y alguien me ofrece el medicamento que me va a sanar mi enfermedad. Si yo no lo tomo, voy a seguir en la misma condición. Y yo creo que Jesús es eso. Él es la solución para nuestros problemas, Él es la solución para nuestras enfermedades, Isaías lo dice, pero solo va a hacer efecto y va a hacer cambios en nuestra vida si lo ponemos en nuestra vida, si lo tomamos. Así es, hacemos porque parte. No es lo mismo, decíamos esto justamente, no es lo mismo conocer el prospecto solamente del medicamento y saber esto sirve para esto, para lo otro, y bueno, y el medicamento está ahí intacto. Hay que tomarlo, hay que hacer lo propio. Sí. Y con Jesús pasa lo mismo, tenemos que apropiarnos de Él, ¿no? Él quiere obrar en nosotros los cambios necesarios. Así es, sí. Y también hablamos de que muchas veces creemos que debemos pagar un precio por esta salvación. Muchas veces nos han enseñado o nos han dicho nuestros antepasados en el hecho de que tenés que hacer tal cosa para tu perdón, tenés que... hablamos puntualmente de sacrificios físicos, de quizás tiempo, quizás recursos, pero al leer la palabra, la Biblia, como usted decía, tiene muchos detalles de este amor de Dios, de por qué el Señor Jesús murió una vez y una vez suficiente para cada uno de nosotros. Y aún ayer compartíamos también en Él nos amó primero, esto de el amor de Dios se manifestó a través del Señor Jesús, pero dice, esta salvación está disponible para aquel que cree. Él no vino a condenarnos, Él no vino a hacer de nuestras vidas un juicio en esta vida, sino que Él vino a darnos la posibilidad de poder decir, Señor, yo necesito que me perdones, yo necesito conocerte, y a través de esa pequeña oración, como usted decía, pero poderosa, hacer de que el poder de Dios entre en nuestras vidas y podamos empezar a hacer esos cambios. Muchas veces nos han enseñado de que con nuestro sacrificio debemos ganar ese perdón o esa salvación. Y sin embargo, desde que iniciamos prácticamente la programación estamos hablando de esa gracia, de ese regalo del cielo que nosotros no merecíamos, pero que el Señor Jesús pagó el precio para nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna, ¿no? Entonces, yo merecía morir, pero por gracia, por regalo de Dios, tengo la vida eterna en Jesús. Así que está disponible para todos. Yo siempre digo, Pedro y Judas, ninguno era más o menos pecador. Judas lo traicionó, hizo que lo entregó de alguna manera. Pedro lo negó. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que Pedro fue a Jesús, se arrepintió, fue a Jesús de nuevo y Jesús lo restaura. Y Judas tomó la soga y se fue y se ahorcó. Entonces, la posibilidad del cambio de vida, de tener la vida eterna, la tenemos todos. Pero depende de la decisión que tomemos. Esa incógnita, por ejemplo, saliendo un poco del tema, me recuerda muchas veces a las personas escépticas que dicen, pero es lo mismo entonces si yo estoy en el lecho de muerte y tomo esta decisión por el Señor de decirle, Señor, yo te recibo para que sea mi Salvador, estando allí. Quizás me dicen, muchas veces pasa esto, de que toda su vida, te dicen justamente con este prejuicio, toda su vida se portó, hizo lo que quiso, pecó, se alejó de Dios, y en el último momento decidió recibir al Señor como su Salvador, parte, y Él tiene asegurado también ese lugar en el cielo. La diferencia es que no va a tener los premios o los regalos de Dios de aquel que sirvió por amor a Dios, no para ganarse, sino por amor a Dios. La Biblia habla que, que de alguna manera vamos a tener premio. Hay una canción que dice, por ejemplo, que
¿cómo voy a ir yo a presentarme con las manos vacías? En el caso de la persona que ya en su lecho de muerte acepta a Jesús como su Salvador, va a ser salvo, va a tener la vida eterna, va a ir a disfrutar de la gloria con el Señor, pero irá con las manos vacías. Sin embargo, aquel que puede ser que desde niño le aceptó a Jesús, tiene toda una vida de servicio a Jesús. Los dos van a estar en la vida eterna. El uno solamente va a decir, qué lástima, derroché mi vida cuando la podía poner a disposición para que Dios la use y sea de bendición para otras vidas. Y usted citaba justamente un ejemplo muy parecido en el caso de esta persona que fue crucificada al lado del Señor Jesús. Se arrepintió y tuvo su oportunidad. Estaban los dos. El uno tomó una decisión, burlarse, y sin embargo el otro se arrepintió y pudo compartir con el Señor Jesús. Realmente poderoso, nos habla, nos ministra tanto cuando nosotros nos ponemos a conocer a profundo lo que es realmente y cómo muchas veces la humanidad lo distorsiona tanto a esto. Ya vamos a hablar un poco en el bloque siguiente. Decíamos, se nos va la mañana, ya nos quedan menos de una hora para compartir, pero cómo veíamos aún en los medios de comunicación, en lo que son las noticias, aún en las redes, cómo el mundo lo distorsiona tanto a este tiempo, no le dan el valor o la significatividad real a lo que es la Semana Santa. Muchas veces no nos detenemos aún la cultura o las creencias, las costumbres. Las tradiciones de la gente, porque viste, Marina, que mucha gente, mucha familia, si bien muchos ya perdieron esas costumbres, pero hay mucha gente que todavía las mantiene. Hoy, que es viernes, por ejemplo, se abstienen de portarse mal, de decir malas palabras, de no hacer actividades. Incluso a los niños se les regaña porque hablan fuerte. Juegan. Bueno, sí, todo eso. Todo y si bien muchas familias dejaron esas costumbres, hay mucha gente que todavía las mantiene. Así es. Y sin embargo no es el verdadero sentido, el verdadero significado de estos días. Y también mucha gente en estos días, en vez de pensar, de buscar de Dios, de asistir a una iglesia, de cultivar su vida espiritual, toman como tiempo de vacaciones, días de descanso. Ahí está el éxodo turístico que sale en las noticias en este fin de semana largo. Sí. Y a más de todo esto, el mundo lo complementa, el marketing, todo lo comercial lo complementa. Sí. Si nos ponemos a pensar, los sueldos ya se comenzaron a pagar con anterioridad, el desenfreno por gastar, por consumir, por las compras. Los supermercados ayer, que fue el último día, hablábamos con la pastora eso justamente. Se llenaron de gente comprando, hasta derrochando. Cuando en realidad no es el sentido. Y no es ese el verdadero sentido. Y aún en esas cuestiones de la selección de alimentos en estos días también son muy particulares. Muchas veces llama la atención el hecho de que, como decía Tere, quizás eso va pasando de generación en generación y para la gloria de Dios muchas personas fueron acercadas al Señor Jesús en este tiempo y dejaron de lado esas prácticas, pero hay otras que no. Y hoy, por ejemplo, día viernes, ya hay personas que no cocinan, que ya lo cocinaron ayer. Encima, además de todo esto, hay gente que hasta el día de hoy sigue creyendo de que si levanta una escoba hoy viernes santo, Dios le va a castigar. Esa es la postura. Sí. Y cuán errados estamos, porque ya hubo alguien que pagó el precio por cada uno de nosotros. No para que, y anoche justamente la pastora decía esto, nos llamarán locos, nos llamarán desquiciados, nos llamarán fuera de foco, pero nosotros vamos a celebrar, nosotros vamos a gozarnos,
nosotros vamos a deleitarnos en la presencia de Dios con júbilo, con alegría, porque hubo una gran conquista, hubo un antes y un después que se ha marcado con esa entrega de Jesús, y no podemos estar tristes. No sé, pastora, si te Jesús vino a traer vida y por tanto también vino a traer felicidad a nuestra vida, gozo. No tenemos por qué estar sentados llorando porque, bueno, hoy es el día que murió. No, Él vive y nosotros celebramos la vida, celebramos que Él está vivo, que Él obra en nuestras vidas, que Él va cambiando cosas en nuestra vida. Entonces es un día de gozo, no es un día de tristeza, sino de gozo. Y mucho más pensando después en el domingo, el mayor gozo, porque allí recordamos que Él resucitó. Así que, las abuelitas años atrás decían, Viernes Santo, no, Jesús está crucificado. Sí, porque lo vuelven a crucificar. Sí. Jesús está crucificado. Es viernes de dolor, hay que estar calladito, no hay que salir, no hay que hacer esto. Más las mujeres es la que quieren poner en práctica por ese espíritu de religiosidad que toma mucha gente. Es que yo creo que en las mujeres mayormente está tanto el que sigue una religión, en mayor cantidad de mujeres siempre que hombres. Y aún en la vida cristiana, o sea, de los que tenemos a Cristo en nuestra vida, también casi siempre son mayor cantidad de mujeres en las iglesias que hombres. Y bueno, como que la mujer en ser testigo de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Y en realidad fuimos las más muy beneficiadas las mujeres, porque si uno mira en el Antiguo Testamento, yo creo que entonces la mujer cuando conoce a Jesús sirve con amor a Jesús por todo lo que Jesús hizo y cambió para la mujer en la vida, ¿sí? Porque antes pasaban casi como esclavas. Sin embargo, los cambios que se dieron después para la mujer. Sin ir más lejos, el pastor nos mostraba a la luz de la palabra el ejemplo de María. Ella fue una persona que se animó a romper estructuras porque el Señor Jesús estaba en medio de su casa, el Señor Jesús estaba allí en persona, y yo creo que más de uno de nosotros, si tuviéramos al Señor Jesús aquí en persona, también lo haríamos, si tuviéramos esas estructuras culturales que tenían en esa época. Y ella rompió toda estructura porque justamente esa convicción de el Hijo de Dios está en mi casa, ¿cómo lo voy a dejar pasar? A visitarme. Vemos también lo mismo en el caso de la mujer con flujo de sangre, cómo se animó a ir en contra de la corriente. Y no estamos hablando y no estamos diciendo de que la salvación no esté para los hombres. No, también está la puerta abierta. Solo que, sí, por ahí ocurre, pero... Esta es una mesa de mujeres. Quizás por eso ustedes vean que no, pero lo bueno de nuestro Señor Jesús que Él lo da todo por todos, por el más chico, por el más grande. Como decíamos, aún quizás te encuentres ya sin fuerzas, sin esperanzas, en una cama de hospital y digas, entonces ya no tengo oportunidad. No, también la oportunidad está para vos. La decisión está en tus manos. Vos tenés las llaves de tu corazón, están del lado adentro, como decimos siempre a la audiencia. Y qué hermoso sería que puedas dar ese clic y que puedas recibirla a Jesús en tu corazón. Es así. O sea, la oportunidad se pierde con la muerte. Así es. Mientras hay vida, tenemos oportunidad de recibir a Jesús en nuestras vidas y dejar que Él nos cambie. Así es, así que vamos a un bloque musical. Pasan ya 14 minutos de la hora 10 y nosotros seguimos compartiendo hasta las 11 esto que es Él nos amó primero, saludando a todos los que están ahí del otro lado. Y también invitándote, hoy 20-30 horas es nuestro servicio aquí en El Avivamiento. Queremos compartirlo con vos, queremos gozarnos con vos, queremos adorar a Dios, darle gracias por ese gran precio que ha pagado por cada uno de nosotros. Y con un broche de oro para lo que es esta noche, porque hoy vamos a poder compartir la cena del Señor. Así que no te quedes en tu casa, no le dejes a tus hijos, no, venga la familia completa, porque juntos vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. En nuestras mañanas escuchás los colores. En nuestras mañanas mirás la música. Así es la magia de esta estación, que te hace vivir las cosas diferentes.
90.1 Avivamiento Radio, la radio del Espíritu Santo. 8 minutos ya de la hora 10 y nosotros vamos al tramo final de esto que es Él nos amó primero. Parecían muchas horas, pero pasó rapidísimo. Cuando nos queríamos dar cuenta ya estábamos a las 10 de la mañana y muy muy linda mañana realmente compartida aquí en los estudios de la 90.1 Avivamiento Radio. Esperemos que para ustedes también que están ahí del otro lado sea de mucha bendición cada una de las conversaciones que hemos tenido hoy. Y hablábamos un poco fuera del aire, Tere, de lo que se veía estos días, justamente el comercio, la gente, el consumo de los alimentos, decíamos un poco también en el bloque anterior. Y nosotros que tuvimos la oportunidad de quizás vos vivir mucho tiempo en el campo, con las culturas, un poco, no vamos a decir la edad, ya estuvimos un poco más antiguas y lo que se escuchaba aún en el campo antes, esas creencias estructuradas de lo que era la Semana Santa. Sí, la gente se cuidaba y mucha gente hasta hoy se cuida de eso, de las comidas, por ejemplo. Cuidarse de no comer carne roja, se come carne blanca, el pescado, el pollo. Y bueno, esas tradiciones, hay gente que todavía las sigue. Y ahora, es cierto que no debemos juzgarnos por lo que comemos ni por los días que se guardan, dice la palabra, pero también es lindo resaltar esto de que Jesús vino justamente a romper esas estructuras. Jesús vino a cambiar esas tradiciones. Y bueno, y nosotros quizás a veces somos también juzgados porque mucha gente dice de nosotros, no respetan el día, no respetan el Viernes Santo. Ellos cantan fuertes el día Viernes Santo, se reúnen que somos gritones, somos gritones, ¿no? Y bueno, y somos un poco criticados, no por todo el mundo, hay gente sí que nos aceptan así como somos, pero por ahí somos criticados también. ¿Por qué? Porque se cree de que están siendo que con esos actos, si no cumplen con esas costumbres que estamos mencionando, están desobedeciendo a Dios y van a recibir un castigo de parte de Dios. Sin embargo, nosotros estamos hablando ya desde el principio con la pastora, acá entre nosotras, de que tenemos un Dios tan amoroso, tan grande, tan misericordioso, y que Él vino justamente a hacer ese acto de amor y a darnos oportunidad a todos, a darnos oportunidad. Y no vino a condenar, no vino a exigirnos que cumplamos con ciertos sacrificios, con ciertas normas, reglas que al ser humano le cuesta sin la ayuda del Espíritu Santo, le cuesta cumplir. Que además son días en donde si nosotros leemos la palabra, y por eso hacíamos hincapié en esto de dedicarnos un tiempo a leer, vemos esos detalles, como decía la pastora, que hace que nosotros no solamente pensemos en que son días tristes, sino que son parte de un proceso de victoria y de conquista para nuestras vidas. Yo te escucho hablando de la cultura y todos hemos pasado por eso en mi casa también. O sea, ese día no se comía carne roja, se comía pescado. Y yo creo que el error está en que hemos transformado algo que es espiritual en algo material. Y el otro error es que no conocemos en profundidad a veces la palabra de Dios. Yo siempre digo que cuando compramos un elemento, no sé, un lavarropa, viene con su manual. Nosotros podemos consultar el manual o largarnos a usar el lavarropa tal vez y hacerlo pedazo. Dios dio al hombre el manual de vida. Este manual tiene todo para nosotros. Todo tiene para nosotros. Pero si nosotros de pronto usamos nuestra vida sin consultar el manual, ese es el problema que llevamos, hacemos un desastre de nuestra vida. O vivimos como nos dice este o nos dice aquel,
y no vivimos a lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros miraríamos, y yo desafío a los oyentes, a lo mejor es alguien que se burló de los evangélicos o tiene, no, yo mi costumbre no voy a dejar. Dios le ama, Dios le ama. Y yo le desafío a comenzar a leer la palabra de Dios. No sé, empiece con los evangelios, donde está la vida de Jesús, donde va a conocer todo lo que Jesús hizo, milagros, sanidades, todo lo que Jesús hizo. Y también va a conocer lo que Jesús espera de aquellos que somos sus seguidores o pretendemos ser sus seguidores, queremos comenzar a ser sus seguidores. Acá vamos a tener todo. Y nadie puede pensar, bueno, para mí ya no hay una oportunidad, a mí Jesús ni me va a mirar por lo que soy. La oportunidad está, ¿no? Y Jesús dio su vida, Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Desde el más que hizo el pecado más pequeño hasta el que hizo más grande. Todos somos pecadores. La Biblia dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, faltamos a la verdad. Entonces, todos somos pecadores. Y por todos murió Jesús. Aún por el peor, Jesús murió. Él derramó entonces su sangre por nosotros. Él tiene la oferta para nosotros. Ahora, de mí va a depender recibir esa oferta. Rocío podría tener para mí un paquete de un regalo precioso, tal vez con algo muy lindo adentro. Puede ofrecérmelo. Si yo no recibo el regalo que Rocío me trae, no voy a saber ni lo que tiene. Tiene un significado grande porque ella me quiere hacer un regalo, pero yo no lo recibo y no voy a tener eso que ella trajo de regalo. Y Jesús tiene para nosotros el paquete de regalo de la vida eterna, ¿no? El perdón para nosotros, una nueva vida, una vida eterna, una vida que al concluir esta vida terrenal vamos a poder gozar cara a cara, lo vamos a conocer. Vamos a conocer tal vez vamos a ver a muchos de nuestros conocidos que han aceptado y han partido antes. Entonces, Jesús derramó su sangre y tiene el regalo para nosotros. De nosotros va a depender recibirlo. Y yo desafío al más incrédulo quizás que esté escuchando, comience por decirle a Jesús, Jesús, yo te quiero conocer. Y Jesús se va a encargar de hacerse conocer. Y va a comenzar a producir fe. Y esa fe va a llevar a creer en todo lo que Jesús hizo en favor de cada uno de nosotros. Entonces, ese es mi desafío. Y le animo a hacer una sencilla oración. Decir, Jesús, soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te quiero recibir en mi vida para que tú comiences en mí una nueva vida, un nuevo andar. Y empezar a consultar al manual que lo va a llevar, pero al mejor lugar, y va a permitir tener una vida feliz mientras va caminando hacia ese lugar precioso que Dios tiene para nosotros. Así es, pastora. Y usted hablaba de un paquete con un regalo hermoso. Y decía, Jesús en ese paquete nos da la salvación, nos da la vida eterna. Y si nosotros leemos la palabra y la estudiamos un poco más a profundidad, seguimos avanzando en lo que es Hechos de los Apóstoles ya. El Señor decía, yo me voy, es necesario que yo me vaya, que yo suba a la diestra del Padre. Pero no se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos, no se van a quedar a la deriva sin saber qué hacer o sin poder conquistar, sin poder lograrlo. A ese paquete creo yo que le anexó algo mucho más hermoso, mucho más lindo, más grande, y es el Espíritu Santo. Es que en nuestra vida hay un lugar que solo se llena de Dios. Mientras ese lugar no esté ocupado por el Espíritu Santo, que es el ayudador que Jesús nos ofrece y es el que va a ir haciendo los cambios en nuestra vida. Nosotros no está el poder de cambiar, el poder está en Dios, y al estar el Espíritu Santo en nuestra vida, Él va a producir esos cambios, ¿no? Entonces,
El ser humano, cuando no tiene a Dios en su vida, trata de llenar con vicios, con un montón de cosas su vida, pero nunca va a saciarse, porque ese lugar solo Dios puede llenar, puede saciar. Entonces de nosotros siempre depende. Podemos estar cansados, angustiados, tristes. Bueno, Jesús nos ofrece descanso. Él dice que llevemos la carga que llevamos y Él la va a compartir con nosotros y nos va a ayudar a llevar. Pero bueno, depende siempre de nosotros. Es como decir, la última palabra la tenemos nosotros en el sentido de recibir o no la oferta que Él tiene para nosotros. Y eso también lo comentaba Marina en ese pasaje bíblico, de que cuán necesario es que la presencia del Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y cómo el Señor lo resalta en esos pasajes, en los primeros pasajes de Hechos, porque habla de que esos apóstoles quizás, como vieron la magnitud de la victoria de Dios, el Señor Jesús se manifestó, el Señor Jesús le empezó a decir que Él tiene que subir al trono una vez más porque ya cumplió su propósito aquí en la tierra. Él le dice, pero es necesario que esperen al Espíritu Santo, porque solo así recibirán el poder, solo así van a poder justamente tener a esa persona tan valiosa. Y justamente lo decía otra pastora, es necesario y es una necesidad tan urgente de que debemos reconocer que necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para cada cosa. A partir de que Él llega a nuestras vidas, ahí empieza a abrirse ese regalo precioso del Señor en nuestras vidas, esa salvación, esa restauración, y muchas veces aquí en la tierra esa restitución de lo que hemos dejado de lado, o esas bendiciones que hemos perdido por dejar de lado la presencia del Espíritu Santo. Y otra pastora lo resaltaba esto también en el culto, en la reunión. Cuán necesario es que esa persona esté en medio de cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros proyectos, en cada planificación, en cada día, aún en esos pequeños detalles, porque son esos detalles los que hacen que nosotros prestemos atención y digamos, esto solo con Dios lo puedo hacer. Esos cambios internos que nosotros quizás asumimos como naturales, hace que el Espíritu Santo nos muestre de que eso está mal delante de Dios y debemos cambiar. Es así. Justamente hablaba con una persona y me decía, yo escuché de Jesús, yo conozco que Jesús existió, el poder de Jesús para hacer milagros, para sanar, para levantar. Yo lo tengo de amigo a Jesús, pero cuando nos ponemos a profundizar un poco más allá y a conocer a lo que es realmente el Espíritu Santo, ver las cosas que agradan al Espíritu Santo y no agradan, empezamos a experimentar también nosotros en nuestras vidas esos cambios, esas vivencias con Él. Volvemos un poco a lo que usted decía hoy, pastora, y decía, muchas veces conocemos el prospecto del medicamento, pero otra cosa es tomarlo, meterlo dentro nuestro y empezar a vivir esos cambios que justamente, esos beneficios que tiene esa medicación. Y esto justamente cuando vos decías, Rocío, está disponible, está ahí, ya Jesús lo ha prometido, y vemos aún en la palabra, había gente que lo esperaba, se cansó y se fue, se levantó y se fue, pero había otros que permanecieron, y esos fueron los que fueron llenos de su presencia, llenos de su unción, pudieron experimentar esas cosas tremendas con el Espíritu Santo. Hubo gente que lo vio, decíamos hoy fuera del aire, lo vio subir, lo vio ascender a Jesús. Y él les decía, espérenme, no se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos, va a haber alguien que va a acompañarlos, que va a estar con ustedes. Pero es necesario que esperen, que aquieten el alma, como decíamos hoy justamente. Por ahí hay personas que dicen, bueno, yo no quiero recibir a Jesús en mi corazón y servir porque tengo que dejar de hacer esto, yo creo que eso nace de solo después. Cuando comenzamos a conocer que hay cosas mucho mejores para nosotros, nos olvidamos de lo que tengo que dejar de hacer. Siempre se dice, cuando un niño tiene un cuchillo en la mano y le ofrecemos un caramelo, va a tirar el cuchillo, va a agarrar el caramelo, el chupetín, lo que le estemos dando. Y con la vida cristiana es así también. Lo que creemos tal vez valioso ahora para nuestras vidas, cuando conocemos a Jesús decimos, bueno, eso no vale nada, esto es mucho mayor. Y yo creo que la gente tiene que sentirse desafiada a buscar algo mejor, a jugarse por dejar aquello que siempre creyó que así era,
pero que al conocer la palabra, al leer la palabra, se va a dar cuenta que hay otras cosas mucho mejores. O también muchas veces yo creo que la gente sabe y conoce cuáles son las cosas que dañan sus vidas, que dañan sus familias, que dañan aún sus generaciones, pero Satanás se ha encargado de enseguecer tanto a la humanidad. El pecado ha entrado y ha invadido tanto lo que es la familia, los matrimonios, aún a lo que es la juventud, y ha enseguecido tanto, y eso ha hecho que la gente esté empecinada por su bienestar a costa de lo que sea necesario. No se da cuenta que hay un camino que le está esperando, lleno de cosas hermosas, lleno de cosas valiosas, y ese es el camino abierto a través de la persona de Jesucristo. Y bueno, quizás lo intentan con su propia fuerza. Así es. Están luchando por una familia con su propia fuerza, están luchando por su situación económica con su propia fuerza, por su trabajo con su propia fuerza, y bueno, y el ser humano va cargando eso en sus espaldas, porque justamente está faltando eso que decíamos ya, que decía la pastora, de que tiene que conocerle a Jesús. Esa persona tiene que acercarse a Jesús y conocerlo, justamente para que Él se lleve esas cargas y Él sea el que le esté ayudando en cuanto a todos los aspectos de su vida, ¿no? La familia, la situación económica, o a veces los problemas de salud también que vienen a los cuerpos, y bueno, ya no intentarlo más con nuestra propia fuerza, sino que ya ir tomados de la mano de Jesús. Es eso lo que queremos recalcar siempre nosotros a través de este medio, recalcarle a la gente de que puede entregar esas cargas al Señor, porque justamente Él ya se llevó eso ahí en ese madero, en esa cruz. Sí. Allí Él cargó con todo. Ahí Él cargó con todo. Vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Así es, la invitación está hecha, la puerta está abierta, no importa de qué lugar seas, no importa de qué barrio seas, no importa la condición en la que te encuentres. Quizás digas, yo soy muy pecador, lo que yo hice es muy grande, decíamos ya durante la programación. No importa, para el Señor no hay pecado chico ni pecado grande. Para Él, vos sos una perla preciosa, vos sos alguien a quien Él ama con amor eterno, y alguien por el que Él ha entregado su vida en esa cruz, en ese madero, y hoy te está dando la oportunidad de que te acerques a Él. Con un pequeño acto de fe, como decía usted, pastora, una oración, una rendición, puede hacer que tu vida se marque en un antes y un después y toda tu realidad sea transformada. Así que vamos al último bloque musical y ya luego venimos con el final de esto que es En los Amos Primero. Pasan 55 minutos de la hora 10, nosotros llegando al final de esto que es Él nos amó primero. Hablábamos de punto de contacto y casi ya digo punto de contacto. No, por favor. Esperen el sábado. Primero, ya mañana, no falta mucho, así que mañana se viene una programación cargada también. Y bueno, ya por nuestra parte, llegando al final de este día viernes laboral, por decirlo así, pero bueno, hoy todos en la casa, hoy todos disfrutando de el descanso, pero como decíamos desde el principio de la programación, Él debe ser lo más importante en nuestras vidas. Siempre, no solo en Semana Santa, como muchas veces la religión nos ha enseñado, porque la religión ha tratado de imponer esto. Cuando llegó la Semana Santa, 40 días antes, bueno, todos a cuidarse, a portarse bien. Sí. Pero no, hay 365 días en el año en que tenemos que acordarnos y ser consciente de esta obra redentora que hizo Jesús. Siempre tener presente. Así es, así que, pastora, realmente estamos muy agradecidas de que usted haya podido estar con nosotros, que nos haya podido compartir también todas esas cosas preciosas de parte de nuestro Señor Jesús, pero queremos que usted también deje un mensaje a la audiencia, aquellos que están ahí del otro lado
de las cámaras, aquellos que están ahí del otro lado de los receptores. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, tocamos tantas cosas y se nos ocurre pensar en aquella persona que dice, bueno, ya fui a todos los lugares, nada me ayudó, y pensamos en una mujer que se acercó a Jesús, tocó el manto de Jesús, una mujer que ya había gastado todo lo que tenía y había ido a todos los lugares que podía haber ido para lograr su sanidad. Y quizás hay alguien en la audiencia escuchándonos y dice, yo ya fui a todos lados, ya no me queda más nada. El desafío estaría para esta noche, si todavía no entraste a un templo, si todavía no viniste a una reunión donde se habla de Jesús y de lo que Él puede hacer en tu vida, te invitamos que vengas esta noche, te desafiamos a que lo hagas tal vez por primera vez y tal vez allí está tu solución, como esta mujer con el flujo de sangre que solo tocó el manto, el vestido de Jesús y con eso bastó para ser sana. Así es, solo un acto, romperse paso entre la multitud y tocar el manto del Maestro ha traído a ella su sanidad, ha traído a ella su liberación, y quizás vos te sientas así, ya has probado muchas cosas, como decía la pastora, has recurrido a muchos lugares, o quizás ya hayas conocido de Jesús, ya hayas aceptado a Jesús en tu corazón, pero por algún motivo, quizás aún hasta por mirar la imagen de un hombre y no la imagen de Jesús, como hablábamos ya durante la programación, por no buscar a Jesús con todo tu corazón, y quizás prejuicios, preconceptos o diferentes cosas que haya ocurrido en el camino han hecho que te alejes y que te vayas. Y como el hijo pródigo, quizás hoy te sientes lejos de tu padre, te sientes ya perdido, has perdido todo lo que tenías, has perdido las fuerzas, la salud, la familia. Hoy es una noche de oportunidad. Hablábamos durante la programación de ese amor eterno que Jesús una vez más lo extiende para vos y para toda tu generación. Así que yo creo que es la noche propicia, chicas. Así es, así que te esperamos hoy 20-30 horas aquí en la Iglesia de Avivamiento, que des ese paso de fe, que rompas con toda estructura, que rompas con toda religiosidad, aún con esos prejuicios que pueden venir a tu mente, o siempre está por ahí la persona usada, como solemos decir, que vienen a traer comentarios, vienen a traer prejuicios a tu mente cuando intentas dar ese paso de fe, que hoy puedas ser como esa mujer que no le importó quizás su situación, no le importó ni siquiera lo que decían las otras personas, y como bien lo explicaba la pastora también, en ese tumulto de gente, en esa cantidad de personas que seguían al Señor Jesús, ella estaba abriéndose camino en medio de esa multitud hasta tocar el manto del Señor. Ella quizás en ese momento se sentía que no merecía esa oportunidad de parte del Señor, y quizás pensaba de que por su condición y porque ya había pasado por todos esos procesos, ya no merecía su sanidad. Pero sin embargo, con el simple hecho de creer, moverse, impulsarse a tocar el manto del Señor, fue lo que la salvó y le trajo esa sanidad. Así es, y hay una oportunidad, hay una unción que se está derramando para vos, que estás ahí del otro lado, que decidas dar ese paso de fe. Hay una unción fresca, hay un renuevo para tu vida, así que no te pierdas. 20-30 horas es nuestro servicio hoy aquí en el Avivamiento, segundo día de cruzada por esta Semana Santa. Lo cerramos el domingo con una gran celebración, domingo de resurrección, de Pascuas, como lo conocemos, pero nosotros desde ayer ya estamos celebrando aquí con gozo, con alegría, y queremos que vos que estás ahí del otro lado también seas parte, que lo que un día nosotros hemos conocido también lo puedas conocer, que tu realidad sea transformada y que el día de mañana puedas hacer uno más de los tantos locos, como dicen siempre, que estén dando gloria a Dios y celebrando con todas sus fuerzas ese alto precio que Él ha pagado en la cruz por cada uno de nosotros.
Así que bueno, chicas, Bueno, ya nos despedimos. Te esperamos hoy, entonces, aquí en el Avivamiento Avenida 2 de Abril, Gente Argentino Alegre, en la ciudad de Palo Santo. También en nuestras sedes en Formosa y en Pirané. Muchísimas gracias a Tere, Pastora, por estar aquí. Diana del otro lado y a todo el equipo de Avivamiento Radio. Y bueno, Rocío, nos reencontramos el martes a partir de las 8:30 horas con Él Nos Amó Primero.